La maestra Rosario Robles, colaboradora en este espacio de noticias, a quien, como siempre, le doy la bienvenida, por supuesto, con mucho gusto. Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas noches ya. Muy buenas noches, Pepe. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Igualmente para ti, te estamos convocando hoy para hablar del tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, presentó precisamente esta semana un nuevo proyecto para que esta prisión preventiva no se aplique de forma automática, sino facultada en un debate. ¿Te acuerdas que había presentado un primer proyecto que finalmente se vio que no prosperaría, y entonces hubiera sido problemático volver a discutir el tema? Él decidió retirar su proyecto original y presentar uno nuevo. Ya lo está presentando y vuelven otra vez las presiones justamente para quitar, para mantener la prisión preventiva cuando los juristas dicen que no debe de existir, tratándose de una prisión que lo único que hace es hacer pagar cárcel a quien todavía ni siquiera ha sido sentenciado culpable de algún delito. Tú le entiendes muy bien a esto, Rosario, tú tienes esa experiencia, por supuesto, en carne viva. ¿Qué Así opinas de es. esto? Bueno, evidentemente que en primer lugar el ministro Luis María Aguilar lo que hace es de alguna manera tratar de presentar un nuevo proyecto que concilie las posturas de algunos de los ministros que en aquel momento no es que estuvieran en contra de que fuera violatoria de los derechos humanos la prisión preventiva oficiosa, sino de que pudieran convertirse en una especie de legislativo, la Corte, y en consecuencia estar suplantando funciones que no les correspondían. Este nuevo proyecto creo que tiene algo que concilia las partes, que es simplemente no se interprete como automática, porque como el catálogo de delitos graves se ha ido aumentando, Pepe, se incrementó el número de delitos graves, pues ya vas mandando a la gente a la cárcel simplemente por el delito que es acusado. Y en el nuevo sistema penal, con un dicho tú mandas a la gente a la cárcel, con el dicho del Ministerio Público, no se requieren pruebas. Entonces, hay una nueva postura que dice, ok, está en el 19 constitucional, pero tenemos que pensar a la Constitución como un todo y sobre todo derivado de su artículo primero, que defiende los derechos humanos, que defiende la presunción de inocencia, y que tenemos que partir de que la prisión preventiva oficiosa vulnera de alguna manera la presunción de inocencia y en consecuencia de alguna manera también está en contra de lo que dice el artículo primero constitucional. Pero la Sí, respuesta... porque está violando los derechos humanos, Claro, Rosario. claro, porque además yo te puedo platicar de casos, Pepe, muy, muy dolorosos, que yo viví, que yo conocí, de mujeres de repente 10, 9, 8 años después, las absuelven, teniéndolas todos esos años en prisión preventiva, las absuelven y bueno, perdone, gracias a Dios, a su casa. Oye, ya le destruiste la vida a una persona, ya la estigmatizaste, ya la criminalizaste, ya la tuviste en la cárcel. Entonces, por eso la Corte Interamericana ha dicho, tiene que ser una medida excepcional la prisión preventiva, y lo dice también nuestra Constitución, tiene que ser una medida excepcional. Sin embargo, de cada 3 vinculados a proceso, 2 van a prisión preventiva. La mayoría, en lugar de ser excepcional, es una medida normal. Y yo creo que al presidente, quiero decirlo con mucho respeto, lo están mal informando, porque él dice es que van a sacar a los factureros. No, la mayoría de las personas que están en la cárcel están en condiciones de pobreza, Pepe, son gente de escasos recursos. Yo por lo menos te lo puedo decir en el caso de Santa Marta Catitl. Es gente de escasos recursos que está, hay una chica que se les puso su caso al ministro Saldívar
17 años en la cárcel en prisión preventiva. Llegó ahí una jovencita, su hija tenía 3 años, ahora tiene 20. Toda una vida en prisión preventiva. Esto es totalmente violatorio. Por eso lo que dice el ministro Aguilar es algo muy sencillo. Tiene que haber un debate en frente del juez, como es la calidad de los juicios orales, su característica, y el juez decidir si la aplica o no la aplica, aun cuando se trate de un delito grave. Hay un caso muy interesante, seguramente estarás enterada. Un juez ordenó liberar a Eugenio Hernández, quien fue gobernador de Tamaulipas, en prisión por un proceso en donde lo acusaban de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos también ilícitos por 41 millones de pesos. El juez acató un amparo federal que determinó que no hay elementos para mantenerlo privado de su libertad. Y Eugenio Hernández es inocente, es lo que dicen los abogados. Básicamente ya lo van a dejar en libertad. Hoy por cierto, Arturo Saldívar, esto me parece importante, Rosario, no sé si lo tienes en el radar, con un tono, la verdad, poco común, dijo que el máximo tribunal del país no es gobierno, pero tampoco oposición. Y en el Poder Judicial no nos hemos dejado utilizar y no nos dejaremos utilizar. Es una obvia referencia a todo esto. Mira, te pongo lo que dijo el maestro Saldívar y lo comentamos brevemente. Claro que sí. El Poder Judicial Federal ha demostrado y seguirá demostrando ser independiente del poder político, pero también de los poderes fácticos. No somos gobierno, pero tampoco somos oposición. No nos hemos dejado utilizar y no nos dejaremos utilizar. Reitero que nuestro único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos. Nos avalan nuestras sentencias, no respalda nuestro trabajo de todos los días. A los críticos les pido una vez más que nos critiquen por nuestras sentencias, que nos critiquen por nuestro trabajo, no por sus elucubraciones fantasiosas que solo buscan desprestigiar a una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y una de las instituciones esenciales en la consolidación de nuestra democracia. Esto lo dijo el ministro Saldívar en la Escuela Federal de Formación Judicial en la ciudad de Toluca. ¿Qué te parece, Rosario? No, bueno, me parece una postura muy clara del ministro Saldívar. En efecto, ellos ni son gobierno ni son oposición. Su deber constitucional es atenerse a lo que dice nuestra Carta Magna y hacer que se respete lo que dice nuestra Carta Magna. Entonces, yo creo que en este caso la posición de una gran parte de los ministros de la Corte ha sido y es defensora de los derechos humanos. Es una visión garantista que permita que no se conviertan las cárceles en lugares de creación de mayores delincuentes, que gente inocente no vaya a dar a la cárcel. Por eso cambiamos a un nuevo sistema penal oral y por eso la prisión preventiva es la última de 14 medidas para garantizar que esté la persona imputada en un proceso judicial. Se tienen que aplicar otras, que te pongan un brazalete, que te quiten el pasaporte, que te hagan ir a firmar cada X tiempo. Hay muchas medidas que se prevén antes de que prives de la libertad, que es un derecho fundamental de las personas. Entonces, este debate es muy importante, pero más, Pepe, te voy a decir por qué. Porque como le metemos tanto miedo a la sociedad, porque creemos que lo punitivo es lo que nos permite resolver la delincuencia, la gente piensa que hay que ir a la cárcel. En una encuesta que se hizo recientemente, el 80% contestó que cualquier delito tiene que ser castigado con la cárcel. Y contestó que la gente que sí apoya la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si discutimos que si debe estar el ejército en las calles. Las encuestas van a decir que sí, porque la gente tiene miedo a la inseguridad, miedo a la delincuencia. No se logra detener este fenómeno, entonces nos vamos por lo fácil. Casi pudiéramos decir, no, pues pena de muerte para que los ya no estén delinquiendo. No, los derechos humanos son básicos y en este contexto, sobre todo, privilegiar la inocencia.
Tú tienes que demostrar, Ministerio Público, que esa persona es culpable y en ese momento entonces sí la mandas a la cárcel. Es delito grave que se dé el debate entre las dos, Ministerio Público y las defensorías, y el juez decida si sí se aplica la prisión preventiva o esta gente en su domicilio con un brazalete o de otra manera puede garantizar su presencia en el proceso judicial. Creo que es un debate muy importante que lamentablemente, como es tan técnico, a la gente le cuesta trabajo entenderlo. Y bueno, estamos en otros temas, que si el INE, etcétera, pero aquí estamos en un punto de quiebre que tiene que ver con nuestros derechos humanos, Pepe. Muchas gracias, Rosario. Gracias por tu comentario. Nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches con todo y gardenias. Gracias. Las gardenias de Rosario Robles. Hay muchas comunicaciones.